Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase con el tema síndrome nefrótico infantil. Como podemos ver, este síndrome nefrótico es la glomerulopatía primaria más frecuente en pediatría. Este término clínico se aplica generalmente a enfermedades glomerulares caracterizadas por proteinuria mayor a 40 miligramos por metro cuadrado, hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos por decilitro, edema, dislipidemia y alteraciones endócrinas. La proteinuria básicamente es el signo clínico de la lesión del podocito que causa pérdida de la permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular al paso de las proteínas a través de la pared capilar glomerular. Por tanto, podemos decir que el síndrome nefrótico idiopático es una podocitopatía de etiología desconocida con una lesión podocitaria inmunológica estructural del diafragma de filtración glomerular, que es el factor clave de la enfermedad. Vemos que en cuanto a la epidemiología, se presenta de 2 a 7 por cada 100.000 niños al año. La prevalencia, 15 casos por cada 100.000 niños, con una máxima incidencia de 3 a 5 años. La prevalencia es más en el sexo masculino, con una proporción de 1 a 2. El síndrome nefrótico ha sido empleado este término para designar un complejo sintomático con varias manifestaciones clínicas y anatomopatológicas. Tiene un pronóstico variable y respuestas cambiantes a los agentes terapéuticos, en particular a los corticoides, designándose con este nombre el cuadro clínico constituido básicamente por edema, oliguria, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. El mecanismo fundamental del edema que se produce en este caso es el desbalance tubular renal, la retención de sodio y agua en el intersticio, con o sin activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, si coexiste hipovolemia. Vemos aquí que una de las cosas pues, que se produce, de los efectos que se produce, justamente cuando hay una lesión glomerular en la cual hay alteración de la permeabilidad de la pared capilar glomerular y habiendo pues una proteinuria masiva con hipoalbuminemia, cuya manifestación clínica va a ser entonces edema, dislipidemias, alteraciones endocrinas y proteinuria mayor a 40 miligramos por metro cuadrado, hipoalbuminemia menos de 2.5 gramos por decilitro y la consecuente edema que se produce. Aquí tenemos un cuadrito clínico, un cuadro sinóptico donde nos indica el origen de la proteinuria, se produce un catabolismo renal de albúmina, hay una hipoalbuminemia, se produce un descenso de la presión oncótica plasmática, hay fuga de líquido vascular al espacio intersticial, produciéndose el edema, ¿no? O hay una hipovolemia y que puede haber el estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y puede haber retención de agua y sodio que va a provocar edema. Entonces aquí hemos visto nosotros la formación del edema o la fisiopatología del edema. Bien, en cuanto podríamos decir que en cuanto a la sintomatología a las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico, básicamente pues va a ser de acuerdo a si se trata de un síndrome, de acuerdo a la clasificación, si es un síndrome nefrótico idiopático, o un síndrome primario o un síndrome nefrótico secundario. Las manifestaciones clínicas de la sintomatología del síndrome nefrótico de cualquier causa es común. Entonces, como podemos ver en el gráfico, hay edema, es común, la edema, proteinuria e hipoalbuminemia.
En el síndrome nefrótico idiopático, la distribución del edema va a predominar en zonas de declive significativo en cara y en genitales. Y los signos menos frecuentes van a ser la hematuria, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, que se asocian con una lesión renal subyacente frecuentemente. La mayoría presentan derrame pleural sin disnea. La presencia de polignia o hipoxemia obliga a descartar un tromboembolismo pulmonar. Con esto quiere decir que se pueden presentar complicaciones, por tanto, tenemos que estar pendientes del diagnóstico para poder detectar algún tipo de complicación. No es común el edema pulmonar, pero sí en pacientes, por ejemplo, que han recibido tratamiento con albúmina 4, que son muy frecuentes también las ascitis, la hepatomegalia, el dolor abdominal, que hay que valorar muy precisamente porque a veces puede haber descartar una peritonitis primaria, que a veces inclusive este problema puede debutar solo con una peritonitis primaria. El edema intestinal puede provocar diarrea. Los pacientes son más susceptibles a infecciones, especialmente al neumococo. Cuando hay una difusión inmune de las células T y B, hay pérdida urinaria de inmunoglobulinas, de complemento, con mayor riesgo de peritonitis primaria, una celulitis, una neumonía, meningitis y una sepsis. En cuanto a las alteraciones secundarias, vamos a encontrar dislipidemias, hipercoagulabilidad y alteraciones tiroideas. Los niños pequeños van a tener más riesgo de hipovolemia. La asociación de hipovolemia, diuréticos, infecciones, punciones venosas, la inmovilización, van a contribuir al riesgo de fenómenos tromboembólicos en los miembros inferiores, o a nivel renal, o a nivel del seno longitudinal, o a nivel pulmonar. Entonces, más o menos en un 2 a 8% de los pacientes. Aquí vemos nosotros que con mayor riesgo de la peritonitis primaria, una celulitis, una neumonía, meningitis y sepsis, cuando se puede presentar alguna manifestación abdominal. Entonces hay que tener presente. La asociación de hipovolemia, de diuréticos, infecciones, punciones venosas y movilización contribuyen al riesgo de fenómenos tromboembólicos en miembros inferiores, a nivel renal, a nivel del seno longitudinal o pulmonar, como dije, del 2 al 8% de los casos. Un 15% de los pacientes en recaída pueden mostrar signos de tromboembolismo pulmonar y esto se puede ver en una gamografía. La hipertensión arterial, por ejemplo, la hiperlipidemia, confieren un riesgo cardiovascular. Entonces, la enfermedad, las complicaciones y el tratamiento contribuyen a la desnutrición y al hipocrecimiento, o sea, niños que no crecen adecuadamente. En niños que responden al tratamiento, la función renal se mantiene normal a largo plazo. Y en los niños con un síndrome nefrótico congénito y evolucionan muchas veces a una enfermedad renal terminal. Vamos a ver nosotros que en lactantes, pues, es difícil obtener la orina de 24 horas. Entonces hay que pedir una relación proteinuria-creatinina en una muestra aislada de orina para poder hacer el diagnóstico. Vamos a hacer la clasificación del síndrome nefrótico, que puede ser primario o secundario. El primario es de causa idiopática, puede ser genético y congénito. Y generalmente tenemos que el síndrome nefrótico, podríamos decir el idiopático, que es de causa desconocida, ya va a constituir el 90% de los síndromes nefróticos en niños entre 2 y 12 años. La incidencia en población pediátrica menor de 16 años es 2 a 7 nuevos casos por cada 100.000 niños por año, siendo la prevalencia, como dije al inicio, de 15 casos por 100.000 niños. Se presenta preferentemente entre 2 a 8 años con una máxima incidencia de 3 a 5 años. Es más frecuente, 2 veces más frecuente en varones, diferencia que no existe en adolescentes y adultos, o sea, esto es para niños, que es más frecuente el síndrome nefrótico en varones que en mujeres, en una proporción de 2 a 1, ¿verdad?
Síndrome nefrótico idiopático, pues es una entidad homogénea desde el punto de vista clínico. Sin embargo, la evolución, la histología renal, la respuesta al tratamiento, va a abarcar un amplio espectro de posibilidades. De modo que los pacientes pueden mostrar grandes diferencias en cuanto al pronóstico, al tratamiento y al riesgo de una enfermedad renal crónica. Entonces, esto debe ser valorado siempre por el nefrólogo pediatra, que deberá equilibrar la balanza entre el riesgo inherente a la enfermedad y el beneficio de la terapia individualizada, pues, en cada caso. Cada caso tiene que tener una terapia individual de acuerdo a su caso. Bien, entonces, según la clasificación etiológica, tenemos el idiopático, primario idiopático, y que puede ser genético y congénito, y tenemos también el secundario, ¿verdad? El cual se puede presentar a raíz de infecciones como glomerulonefritis, otras nefropatías, una púrpura de Sjögren-Henoch, un síndrome de Alport. También puede deberse a enfermedades sistémicas como una vasculitis, un lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, diabetes mellitus, amiloidosis, y también a enfermedades infecciosas como, por ejemplo, el virus de citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, el virus de la hepatitis B, malaria, neoplasias como la leucemia, el linfoma de Hodgkin, y también se puede asociar a fármacos como los AINES, sales de oro o el captopril. Entonces, es importante, pues, dentro de los objetivos primeros hay que hacer una buena historia clínica, ver los antecedentes y todo eso, y vamos nosotros a determinar primeramente la clasificación. Si es idiopático, de tipo, puede ser también genético. El genético se debe generalmente a mutaciones de las proteínas podocitarias y se presenta desde el periodo fetal a la vida adulta. Este síndrome nefrótico congénito se define por la edad de presentación, generalmente en niños menores de 12 meses, y la mayoría de origen genético. El síndrome nefrótico genético generalmente se define porque hay mutaciones genéticas en pacientes con síndrome nefrótico aislado córtico resistente, o sea, que ha estado de tratamiento con corticoides y no responde al tratamiento y se pueden hacer resistentes. Generalmente es precoz y grave, aunque también se puede presentar a cualquier edad. Entonces, y también se pueden estar asociados a algún tipo de malformación característico, ¿verdad? Entonces, el síndrome nefrótico congénito, vamos a ver que hay proteinuria prenatal, se presenta en los 3 primeros meses, puede ser secundario a infecciones congénitas como TORCH o VIH, el más frecuente es el tipo finlandés, la forma más frecuente. La albúmina sérica, vamos a encontrarla menor a 1 gramo por litro y aumenta la alfa-fetoproteína en suero materno. El síndrome nefrótico congénito, bueno, son un cuadro clínico heterogéneo, se caracteriza por proteinuria con una producción de edema que va a comenzar desde antes del nacimiento o durante los 3 primeros meses de vida. Los llamados síndromes nefróticos del primer año de la vida se manifiestan entre los 4 meses y el año de edad. Un síndrome nefrótico congénito puede ser hereditario o no, y un síndrome nefrótico hereditario puede que no se manifieste hasta la vida adulta. Ahora, hablando de los síndromes nefróticos secundarios, los síndromes nefróticos secundarios a infecciones, a neoplasia o por fármacos, o a infecciones por VIH, por malaria, factores mecánicos que pueden producir también una trombosis de la vena renal, o también por tumores como el linfoma de Hodgkin. Aquí tenemos una lista de todas las causas que pueden originar un síndrome nefrótico, ¿no? Inclusive intoxicación por metales pesados, una endocarditis, una enfermedad del suero, una falla cardíaca congestiva, una nefritis, una hepatitis B y C, un VIH, paludismo, la diabetes mellitus puede también provocar. ¿Cuáles son los objetivos de hacer el diagnóstico del síndrome nefrótico pediátrico? Generalmente es confirmar el diagnóstico de síndrome nefrótico idiopático.
o idiopático o secundario. Descartar complicaciones, por ejemplo, una infección, una trombosis vascular, una embolia pulmonar, la insuficiencia renal. Inicialmente, para hacer una buena valoración, lo primero es hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, en búsqueda de antecedentes familiares, el síndrome nefrótico, para ver si es algo hereditario, para ver si es algo, la edad de la presentación, otras enfermedades, enfermedad renal crónica, antecedentes personales como atopias, infecciones virales, bacterianas, parasitarias, vacunación reciente que puede presentar pues un síndrome nefrótico secundario. Entonces tenemos que investigar todo, enfermedades virales, parasitarias, vacunación, alguna tumoración, y posteriormente a eso hacer un buen examen físico. Tenemos que hacer un examen físico, ver medir peso, talla, temperatura, presión arterial, el grado del edema, dónde está localizado el edema, los signos clínicos de complicaciones como la fiebre, disnea, dolor abdominal, ascitis, taquicardia, infecciones, puede haber una celulitis, puede haber, como dijimos, una peritonitis que a veces solo debuta con eso, puede haber una sepsis, entonces hay que estar pendiente de todos los signos clínicos de alguna complicación, por eso es importante hacer el diagnóstico. Y ciertas manifestaciones extrarrenales de síndrome nefrótico secundario, como un exantema, como la púrpura o como signos articulares. Ahora bien, vamos a ver el diagnóstico. El diagnóstico es importante tener presente, pedir el hemograma, pedir un lipidograma, la función renal, la función tiroidea, las pruebas de coagulación para ver si no hay complicaciones, y también ver la proteinuria, que generalmente está mayor a 40 miligramos por metro cuadrado, y la hipoalbuminemia, que es menor de 2.5 gramos por decilitro, y edemas, generalmente, como dijimos al inicio de la clase, pues son diagnósticos de síndrome nefrótico. El examen físico descartará síndrome nefrótico sindrómico por las características extrarrenales. Se realizará el estudio de la función renal, todo, inclusive inmunoglobulinas para poder evaluar alguna alteración secundaria. A pedir una serología viral, el perfil TORCH, examen de complemento, el C3, estudio de autoinmunidad para descartar un síndrome nefrótico secundario. El estudio genético, generalmente el estudio genético está indicado en el síndrome nefrótico congénito, en el síndrome nefrótico que es córtico resistente y en el familiar. La biopsia renal generalmente no es indispensable para el diagnóstico. Entonces tenemos que nosotros hacer una buena valoración inicial, hacer un buen examen físico y hacer todo el estudio de laboratorio en búsqueda de complicaciones o también para buscar la causa que originó el síndrome nefrótico y también por la edad. Entonces aquí tenemos todo lo que debemos pedir, inclusive proteinuria 24 horas, también podemos pedir una valoración con una radiografía de tórax si es que hay algún edema importante, ver también si no hay algún tipo de derrame pleural, pedir la ecografía renal si hay hematuria, y si hay dolor abdominal o ascitis, pedir una ecografía abdominal. También las pruebas de coagulación, el dimerodel, factor 8, la proteína C reactiva, la proteína S, si hay riesgo de trombosis. Entonces tenemos que pedir estos exámenes para estar pendientes de si no hay un riesgo de trombosis. Si hay hipovolemia, si hay ascitis, si hay anasarca, si hay una hipoalbuminemia mayor a 2 gramos por decilitro o infección. Pedir los complementos C3, C4, el perfil lipídico y el perfil tiroideo. Son básicamente todos estos exámenes que debemos solicitar para encontrar si hay algún tipo se está presentando algún tipo de complicación, ¿verdad? Entonces, entre los exámenes vamos a pedir un parcial de orina, sobre todo, ya dijimos, en los bebés no se puede hacer muchas veces la proteinuria 24 horas. Entonces, generalmente si nosotros vemos la orina espumosa, nos alertan sobre la posibilidad de proteinuria.
hematuria hasta en 40% de los pacientes, cilindriuria, buscar eritrocitos y leucocitos que van a sugerirnos una lesión glomerular. Ver alteraciones del pH y de la concentración de la orina que nos van a sugerir una lesión tubular asociada. Si vemos cuerpos redondos u ovales, que son partículas grasas debido a la hiperlipidemia. O sea que con ese parcial de orina podemos ver si hay proteinuria, si hay de pronto leucocitos que nos sugieren alguna infección, y también que nos sugiere que hay una lesión glomerular en la cual está atravesando la permeabilidad, alterando la permeabilidad. Vamos a ver el pH y podemos ver partículas de grasa que es debido a las hiperlipidemias. Es importante el hemograma porque vamos a medir la hemoglobina, el hematócrito, que van a mostrar muchas veces una hemoconcentración orientada al diagnóstico de hipovolemia. Si usted ve hemoconcentrado, esto nos va a indicar que hay una hipovolemia. También en el hemograma podemos buscar signos sugestivos de infección. La velocidad de eritrosedimentación puede estar alterada por la hipoalbuminemia y la hiperlipidemia. Y también tenemos que evaluar el recuento plaquetario. En cuanto a los azoados, a menos que se encuentre un síndrome nefrítico asociado, los pacientes con síndrome nefrótico no elevan el nitrógeno ureico ni tampoco la creatinina. Incluso con una insuficiencia renal aguda, la relación BUN-creatinina igual a 20, más alteración de parámetros de diagnóstico de infección renal aguda. Esta insuficiencia inicialmente es prerrenal por una hipovolemia grave, que si no es corregida, pues puede progresar inclusive a una necrosis tubular aguda. Por eso tenemos que estar pendientes y solicitar los exámenes. Tenemos que solicitar electrolitos. Algunos pacientes con síndrome nefrótico pueden manifestarse con una hipocalcemia, la cual es secundaria a una hipoalbuminemia con una disminución del calcio ionizado. Puede haber también una baja de sodio que puede ser causada por la hiperlipidemia o también porque está muy diluido, entonces hay una hiponatremia. Si hay hiponatremia con densidad urinaria elevada, nos va a mostrar la incapacidad del riñón para excretar agua libre, y eso es lo que produce el edema. En cuanto a los lípidos, vamos a encontrar hipercolesterolemia, vamos a encontrar hipertrigliceridemia. Entonces, igual no es una condición per se o sine qua non encontrar esto, pero vamos a ver las hiperlipidemias, ¿verdad? La ecografía idealmente se le pide a todos los pacientes con diagnóstico de síndrome nefrótico oligúrico. Se les debe hacer la ecografía Doppler abdominal para buscar trombosis de vena o de arterias renales, porta o cava. Además sirve para evaluar el tamaño de los riñones y ver la relación córtico-medular. Debemos también pedir los complementos séricos que tienden a estar disminuidos, el C3, el C4, las inmunoglobulinas, la IgM puede estar normal o elevada, con IgG e IgA disminuidas, se refiere en cuanto a la inmunidad. Debido al mayor peso de la inmunoglobulina GM para ser excretada. Entonces, estos pacientes tienen solamente actividad del 20% de la inmunoglobulina G, lo cual los va a predisponer a infecciones. Entonces, el diagnóstico, para hacer el diagnóstico, nosotros vamos a pedir entre los exámenes clínicos, ya como conclusión, bueno, un examen de orina, en el cual va a estar aumentada la densidad urinaria, está aumentado el pH, va a haber glucosuria, proteinuria, que se manifiesta en cruces, leucocituria, una hematuria, microhematuria, cuerpos ovales, cilindros hemáticos. En las pruebas cuantitativas de proteinuria, la relación albúmina, creatinina, mayor a 2. Tenemos la albúmina sérica, una hipoalbuminemia. Lípidos, en la cual vamos a ver que está aumentado el colesterol total, está aumentada la LDL. El cuadro hemático, vamos a tener una anemia microcítica, hipocrómica, leucocitosis y aumento del volumen de eritrosedimentación. En las pruebas de función renal está aumentado el BUN en el 20% de los casos. En los electrolitos séricos vamos a ver una baja de sodio, que puede ser por hiperlipidemia o porque hay una dilución. El calcio está bajo y también la vitamina D. El complemento sérico va a estar bajo. En la radiografía de tórax podemos observar posibles derrames pleurales. En la ecografía renal vamos a ver aumento de tamaño y ecogenicidad cuando hay lesiones complejas. Y pues decíamos que
En cuanto a lo que es la biopsia renal, pues no es muy, podríamos decir que no es significativa. La biopsia renal pues no está indicada en todos los casos, pero en niños mayores la insuficiencia renal, la corticoresistencia, pues son factores de riesgo de una lesión histológica subyacente. Entonces ahí podemos pedir la biopsia renal. Básicamente podemos decir que los corticoides son la base de tratamiento, pero alrededor del 50% de los pacientes evolucionan a corticodependencia. El tratamiento inicial es sintomático, sugerimos una actividad física diaria, una dieta normoproteica, restricción de sodio y una moderada cantidad de líquidos para poder alcanzar un balance hasta remisión de los edemas. No hay que administrar ningún tipo de fluidos intravenosos si no es estrictamente imprescindible, ¿verdad? O sea, si hay una hipovolemia, hiponatremia sintomática, o si hay peritonitis, de lo contrario no. Se debe dar diuréticos que están indicados solo en caso de un edema incapacitante y previa corrección de la hipovolemia. Y generalmente la respuesta a los corticoides y la evolución determina la necesidad de una terapia alternativa en una pauta secuencial según la eficacia y la seguridad de los fármacos, ¿no? Puede ser una ciclofosfamida, la ciclosporina, tacrolimus, que podemos necesitar. Siempre es imprescindible monitorizar periódicamente el desarrollo, el crecimiento del niño, dar un tratamiento sintomático, una correcta dosificación y asociación de fármacos y prevenir los efectos secundarios. Bueno, como decíamos, el tratamiento con corticoides siempre es muy favorable. Se inicia con una prednisona oral en dosis de 60 miligramos por metro cuadrado por día durante 4 a 6 semanas y luego le vamos dando 40 miligramos por metro cuadrado en días alternos o 1.5 miligramos por kilo durante 4 a 6 semanas. Entonces tenemos que ver nosotros la respuesta al tratamiento, si hay estado de remisión, si hay alguna remisión completa, parcial, si hay alguna recaída o alguna resistencia. El tratamiento, pues, en la estrategia de seguimiento tenemos la remisión, en la cual hay una retirada progresiva de la prednisona en 4 a 6 semanas con una reducción de dosis a 5 miligramos por semana. La vamos, paulatinamente vamos reduciendo. Si hay una resistencia y remisión parcial, se pone 3 bolos de metilprednisolona IV, 30 miligramos por kilo, cada 48 horas. Y si hay una recaída, la prednisona oral a 60 miligramos por metro cuadrado por día hasta que ya no se elimine proteínas durante 5 días. Luego, 40 miligramos por metro cuadrado días alternos durante 4 a 6 semanas con la retirada progresiva en 4 a 6 semanas del corticoide. Bueno, muchas gracias.